señor Edmundo González, el presidente electo de Venezuela, denunció hace horas que su yerno, es decir, el esposo de su hija, de una de sus hijas que vive en Caracas, fue secuestrado por alguno de estos organismos. Uno puede encontrar episodios relatados por las víctimas en esos informes donde se habla de las torturas, donde incluso se señala a responsables de estas torturas. Pero bueno, la respuesta política de Nicolás Maduro es negarlo todo. Este programa, y lo documentamos nosotros en nuestras investigaciones, gente como Alex Saab lo utilizó para enriquecerse con el hambre de los venezolanos, pero además comprando con fondos públicos venezolanos alimentos de la peor calidad posible en países como México, que fue donde empezaron comprando estos alimentos. Y yo creo que en el fondo la entrega de Alex Saab, más que por los 10 americanos, yo creo que fue una señal de la administración Biden como de buena voluntad con Nicolás Maduro. Y si es así, y yo siempre lo dije desde que ocurrió, es un grandísimo error. Hoy en día se habla de que hay 7 millones de venezolanos que han migrado en los últimos años, que han salido de Venezuela. Si tú ves ese número es probablemente tan grande como el de las migraciones de países en guerra. Entonces yo creo que es una forma de presionar a un gobierno, en este caso el gobierno argentino, crítico completamente, digamos, frontal contra Nicolás Maduro, como es el gobierno de Javier Milei en Argentina. Y es una forma de decirles, bueno, sigan molestándome a mí que yo tengo aquí detenido a una persona, ¿no? Yo creo que es terrible, al final es el método del chantaje, de la extorsión. Es casi que el chantaje y la extorsión llevada a la política internacional, llevada a la diplomacia. Roberto, al final, ¿crees que el fin de Maduro se acerca? Hola Roberto, encantado de que hayas aceptado mi invitación. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? No, muchas gracias a ti por la invitación. Un gusto estar aquí contigo y poder colaborar digamos, ayudar en lo que pueda a entender un poco la realidad y la situación de Venezuela en este momento. Genial. Roberto, ¿has estado alguna vez en Europa o todavía no? Sí, bueno, conozco eh, España, conozco Portugal, bueno, conozco, o sea, he estado en Lisboa y Porto, ¿no? O sea, no es que conozca tanto. Ujú. Bueno, de chiquito estuve en Inglaterra, pero eso fue un viaje con mis padres y no recuerdo tanto, pero sí estuve y esa vez estuvimos también en París y en otros sitios de Francia. Pero, por ejemplo, pero Europa del Este no he tenido la suerte todavía de conocer de conocerla. Tienes que visitarnos Sí, entonces. me gustaría. Tengo amigos que han ido y los comentarios siempre han sido muy positivos. Perfecto. Yo aún no he estado en América Latina, desgraciadamente. Planeo ir en 2026, pero todavía no sé exactamente a dónde. Probablemente empiece por la Patagonia o quizás en 2026 ya se pueda viajar a Venezuela de manera segura. Ojalá. Permítame presentarte brevemente a nuestros espectadores. Hoy hablo con Roberto Denis, periodista de investigación del sitio web Armando Info. Roberto, ¿estarías de acuerdo con una afirmación tan provocadora que gracias a ti Alex Saab fue nombrado ministro de Industria en el gobierno de Maduro? Si no fuera por tus artículos que sacaron a la luz cómo Maduro maneja dinero sucio a través de Alex Saab, probablemente el colombiano seguiría operando silenciosamente en las sombras. Ujú. Bueno, a ver, no diría que por culpa mía o por los trabajos y los reportajes que hemos hecho en Armando Info, a él no nombraron ministro. Lo que sí te puedo decir es que gracias al trabajo que hemos hecho de investigación durante años en Armando Info, cubriendo esta historia de Alex Saab, es que la sociedad venezolana y buena parte de la opinión pública internacional sabe realmente quién es Alex Saab.
porque bueno, nosotros revelamos todo el poder que este señor tuvo durante años en la sombra al servicio de Nicolás Maduro, moviendo dinero venezolano sin ningún tipo de rendición de cuentas, ni transparencia, ni nada que se le parezca. Eh, y digamos, ese ha sido un poco lo que diría que es como el gran aporte nuestro en este tema. Pero sí también te diría, tomando en cuenta un poco lo provocadora de tu pregunta, y es que yo sí te diría que, que por culpa nuestra, Nicolás Maduro tuvo que decirle al mundo quién era Alex Saab, ¿no? Y tuvo que reconocer ante el mundo que era una persona que estaba en la sombra haciendo negocios de espaldas al país con cientos de millones de dólares de fondos públicos venezolanos. Y por eso mismo, Nicolás Maduro, cuando Alex Saab fue detenido en junio de 2020 en Cabo Verde, digamos, se inventó todo este relato de que el señor Alex Saab era un diplomático venezolano, cuando sabemos que es un empresario nacido en Colombia, en Barranquilla. Y yo sí diría, digamos, que un poco por todo ese trabajo que habíamos hecho nosotros, bueno, Nicolás Maduro y el régimen y toda su propaganda tuvieron que inventar todo ese relato. Ya después, cuando él ya regresa a Venezuela y podemos entrar en detalles sobre eso, en el intercambio que hay con los Estados Unidos de los presos que había en Venezuela, americanos, y ese cambio que hacen por la figura de Alex Saab, bueno, yo creo que Maduro lo que termina haciendo es como, bueno, él ahora tenía que justificar al país, bueno, ya ahora que Alex Saab estaba de vuelta en Venezuela, bueno, hacerle creer al país que sí, que este señor de verdad es un funcionario público que trabaja por los venezolanos y por eso se nombran estos cargos. Pero la verdad que la vida de Alex Saab y lo que ha hecho en Venezuela no tiene nada que ver con eso. Y yo creo que es un nombramiento, por un lado, simbólico en lo político, pero claro, es también darle ahora una etiqueta a Alex Saab para que siga haciendo lo que antes hacía en la sombra, pero ahora como ministro de Industria. Creo que Maduro tiene mucha experiencia con inventar algunas mentiras. No, no fue la primera vez, pero creo que vamos a volver a este tema después. Perfecto. Desgraciadamente, casi todas mis preguntas abordan temas sensibles y dolorosos para millones de venezolanos, pero esta es la realidad en la que vivimos. ¿Puedes explicarme qué es Sippenhaft? Sí, el Sippenhaft es, digamos, un método de presión y yo diría casi que de tortura que tiene origen en la Alemania nazi y básicamente lo que hace es presionar a través de familiares, es decir, trasladar la presión judicial, la presión policial a familiares de personas que según el régimen venezolano son de interés o judicial o político o por alguna razón. Eso se ha puesto, digamos, en práctica en los últimos años en Venezuela por cuerpos de seguridad policial y parapolicial, organismos que ya han sido condenados por instituciones como la ONU, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, eh, la Oficina para la Determinación de Hechos de la ONU que ha estado en Venezuela, y me estoy refiriendo, por ejemplo, al SEBIN, que es la policía política del régimen venezolano, o la DGCIN, que es la División de Contrainteligencia Militar. Estos organismos, como digo, han trasladado la presión contra familiares y personas allegadas, por ejemplo, de políticos. Y te pongo un caso muy reciente que acaba de ocurrir hace tan solo horas. Y es que el señor Edmundo González, el presidente electo de Venezuela, denunció hace horas que su yerno, es decir, el esposo de su hija, de una de sus hijas que vive en Caracas, fue secuestrado por alguno de estos organismos, ha sido secuestrado, no se presenta en tribunales, no hay información de a dónde lo llevan para que los familiares lo puedan visitar, para que un abogado se pueda acercar, lo mantienen retenido durante un tiempo. Y eso es lo que es el Sippenhaft, ¿no? Como digo, esto, si uno va a la historia, se dará cuenta que esto fue un método, y de hecho el nombre y la palabra viene del alemán. Uno se dará cuenta que es algo que tiene origen en la Alemania nazi
y que lamentablemente, muy lamentablemente, es algo que se está viviendo en Venezuela por estos días. Esto es indignante, eh, pero sí. Eh, pero no es todo. Roberto, ¿puedes decirnos si existen centros de tortura en Venezuela? Sí, lamentablemente sí. No solo que existen centros de torturas, digamos, oficialmente conocidos, si se quiere, por ejemplo, como es un sitio llamado La Tumba, que está en una de las sedes del SEBIN, de la Policía Política de Venezuela, ubicado en Caracas, en una zona céntrica, digamos, de Caracas, o está también el Helicoide, que es la otra sede política de esta institución. Allí hay los testimonios ya de gente que ha estado y ha salido en determinado momento o que se ha podido lograr por negociaciones políticas irse de Venezuela, le han dado la libertad con la condición de que se fuera del país. Están los testimonios de cómo en esos centros se han torturado ciudadanos venezolanos, sencillamente por ser dirigentes políticos opositores, sencillamente por ser eventualmente manifestantes que han protestado, por ejemplo, contra el fraude electoral que pretende cometer Nicolás Maduro o que cometió desde el 28 de julio, el día de la elección presidencial. Eh, y, y han, como digo, torturado ciudadanos venezolanos. Pero no solo eso. En Venezuela, así como hablábamos antes del CIPENHAF y de estos centros, digamos, ya conocidos oficiales, si se quiere, de tortura, eh, se está estableciendo una modalidad todavía aún más perversa y es las llamadas, ellos le llaman casas clandestinas, que son casas o lugares que oficialmente no pertenecen a ningún cuerpo policial, a ninguna institución, digamos, ni a la Fiscalía, al Ministerio Público, no pertenecen a ninguna institución, pero los detenidos por razones políticas van primero a esos sitios y los tienen un tiempo ahí escondidos, sin que tengan acceso a familiares, sin que tengan acceso a abogados, a defensores, a nadie, sin que tengan derecho a hablar. Y después es que finalmente son presentados a lo mejor a los tribunales, pueden pasar días, semanas y en algunos casos han pasado hasta meses para que finalmente presenten al detenido ante un tribunal con determinada acusación. Eso, como digo, lamentablemente está ocurriendo. Nosotros en Armando Info hemos publicado trabajos de investigación que documentan tanto lo del CIPENHAF como lo de las casas clandestinas donde está ocurriendo esto. Esto es un escándalo. ¿Y cómo suele responder Maduro a estos informes? ¿Lo niega todo? Sí, siempre es lo mismo, desde luego que lo niega todo, todo, digamos, no solo Maduro, el ministro de Comunicaciones, el mismo fiscal, que el fiscal venezolano, en cualquier país del mundo donde medianamente funcionan las instituciones y donde medianamente funciona la democracia, el fiscal es un poder autónomo, el poder judicial. Bueno, en Venezuela al final la fiscalía es una especie de apéndice del poder político y todos han rechazado estas acusaciones, pero si uno lee, como decía antes, declaraciones que ha emitido el alto comisionado de los derechos humanos, declaraciones informes que ha producido organizaciones como Amnistía Internacional, pero también oficinas de la ONU que han estado a cargo de verificar el asunto de los derechos humanos en Venezuela, uno puede encontrar episodios relatados por las víctimas en esos informes donde se habla de las torturas, donde incluso se señala a responsables de estas torturas. Pero bueno, la respuesta política de Nicolás Maduro es negarlo todo, lo cual nos sorprende porque, bueno, Maduro en público, él dice que él es un grandísimo demócrata, ¿no? Si es por decir, él puede decir muchas cosas, pero en todos estos episodios él siempre lo niega. No hay que olvidar que Venezuela hay una investigación que está en marcha de la Corte Penal Internacional justamente por delitos de lesa humanidad en Venezuela. Entonces, a lo mejor en un futuro tendremos algún tipo de resultado que nos muestre, digamos, cuán grave fue todo lo que ocurrió en Venezuela en este tiempo. Madre mía. Eh, Roberto, mm, ¿existen actualmente medios libres en Venezuela o todo está bajo el control de Maduro? Bueno, a ver, digamos, si uno ve
lo que en su momento se consideró, digamos, la gran prensa venezolana, es decir, grandes periódicos como eran periódicos de circulación nacional, te menciono el Universal, yo trabajé hace mucho tiempo en el Universal, estaba también el Nacional, periódicos regionales más de provincia o de regiones de Venezuela, la televisión y la radio, prácticamente yo te diría que no hay ningún tipo de independencia. Esto no quiere decir que el gobierno los controla todos, pero lo que sí es cierto es que controla buena parte de esos medios, los controla hoy el régimen de Nicolás Maduro, algunos directamente, otra vez mediante, otras veces mediante testaferros, supuestos empresarios que compran esos medios de comunicación y los compran para censurarlos, ¿no? Eh, eh, pero ocurre que, bueno, hay algunos medios que todavía están en manos de sus dueños, digamos, privados, que siguen siendo privados, pero son medios completamente censurados o autocensurados. Así que lamentablemente, digamos, el ecosistema de medios de comunicación en Venezuela, donde es medianamente independiente y donde es medianamente libre, son en el mundo digital. En los últimos años, justamente a raíz del cierre de todos estos medios, de estas ventanas que eran, bueno, digamos, el lugar tradicional y natural donde queríamos trabajar los periodistas, han surgido medios fundados por periodistas, medios, como digo, digitales. Uno de ellos es el nuestro, armando.info, pero hay otros. Y bueno, somos medios que sobrevivimos con muchas dificultades, con muchas limitaciones. Por ejemplo, gente que quiera leer el medio nuestro en Venezuela muchas veces tiene que usar una VPN, una VPN, que es esta herramienta para evitar que te detecten la dirección IP, porque sencillamente nuestra web está bloqueada en Venezuela por el gobierno. Entonces, bueno, sí existe, digamos, esta independencia que te digo en estos medios digitales que son pequeños. Digamos que de los medios tradicionales, el único, así que se me viene ahora a la mente, y seguro hay alguno otro regional, pero está el diario Tal Cual, que es un diario tradicional que era más bien de corte de análisis político. Bueno, sigue existiendo, sigue sobreviviendo, es un medio independiente, pero con muchas dificultades. Pero lamentablemente, te lo pongo con un ejemplo muy gráfico. Si tú viajas hoy a Caracas, prendes la radio, prendes la televisión o te acercas a un kiosco y compras un periódico, tú no vas a ver la realidad de Venezuela ahí. Ahí lo único que vas a encontrar es propaganda, censura o autocensura, pero no vas a encontrar información sobre lo que ocurre en Venezuela. ¿Qué tipo de represalias puede tomar el régimen si los periodistas o ciudadanos usando las redes sociales lo critican? Bueno, hay muchos recursos, hay muchas cosas que han hecho. El gobierno en los últimos años ha creado todo un aparataje legal burocrático que justamente lo que busca es sancionar y cuestionar, digamos, que haya libertad de información, libertad de expresión, de opinión. Una de las cosas más recurrentes que utilizan es aplicarle la llamada ley contra el odio. Y entonces tú puedes publicar un tweet, tú puedes publicar En tu caso también, ¿o no? Sí, en mi caso también, y de eso te iba a hablar. Tú puedes publicar cualquier información y si a ellos no les gusta, bueno, te pueden abrir un proceso por instigación al odio. Creo recordar, no estoy seguro ahora, pero creo que recordar que la pena es hasta 20 años por el delito de instigación al odio, la pena en la cárcel. Eso está documentado, ha ocurrido, se lo han aplicado a muchísima gente, incluido periodistas. Incluso una de las acusaciones que yo tengo en mi contra, yo desde 2018 estoy en el exilio, yo me fui de Venezuela justamente por la persecución que había en contra mía y para poder continuar con las investigaciones, pero Increíble. una de las acusaciones que tengo yo es la de instigación al odio, que esa fue la segunda acusación que pusieron en mi contra. Yo tengo, que tenga conocimiento, tengo 3 procesos penales abiertos en mi contra, sencillamente por hacer mi trabajo de periodista, de investigación, lo que he hecho en Armando Info todos estos años. Eh, pero, como te digo, hay muchas cosas que hacen contra los periodistas. En mi caso, yo tomé la decisión de irme, como te digo, al exilio en 2018 porque sabía que no iba a poder trabajar. Pero también otra de las cosas que hacen, por ejemplo, a los periodistas que todavía están en Venezuela, muchos de ellos se les imponen lo que llaman medidas cautelares. Estas medidas cautelares, ¿qué son?
Básicamente, por ejemplo, te impiden salida del país, prohibición de salida del país. Entonces tú eres un periodista, estás trabajando en Venezuela, publicas algo y de repente te dictan una medida cautelar de prohibición de salir del país. Básicamente es una forma de intimidarte, de amenazarte, de no dejarte trabajar con libertad. Incluso después de la elección presidencial del 28 de julio, ocurrió que de forma, digamos, silenciosa, porque no fue público, no fue algo que el gobierno hizo público, sino que muchos periodistas lo comprobaron cuando intentaron viajar o salir del país, incluso semanas después de las elecciones, y se dieron cuenta que su pasaporte estaba anulado. Y estaba anulado por sistema, no porque ya el pasaporte hubiese perdido vigencia, ¿no? Ese tipo de cosas son las que, digamos, te diría que son las más frecuentes. En esto el chavismo, Maduro, es muy cínico con esto, porque ellos se ufanan de decir que no, es que en Venezuela no matan periodistas. Y digamos, es verdad que todavía no esté documentado que hayan matado periodistas, como a lo mejor puede ocurrir en México, en Colombia, por el ejercicio de su trabajo. Pero es que no lo necesitan, porque han construido todo un aparataje de control de los medios. Ahora están controlando las redes sociales. Twitter está prohibido en Venezuela. O sea, Twitter está bloqueado en Venezuela. Si tú quieres usar Twitter, bueno, lo que antes era Twitter, ahora X. Si tú quieres usar Twitter, tienes que usar VPN. No está de acceso libre. Eh, eh, Como te digo, son parte de las cosas que hace el régimen de Nicolás Maduro por tratar de impedir, digamos, que los periodistas hagamos nuestro trabajo o que sencillamente cualquier ciudadano exprese críticas y exprese su opinión sobre lo que está pasando en el país. Otra cosa relacionada con Alexa y tus artículos. CLAP es una iniciativa que supuestamente debía servir a los venezolanos, pero en realidad resultó ser una buena oportunidad para robar a los ciudadanos. Hubo otros programas gubernamentales que se utilizaron para desfalcar fondos estatales. Sí, la respuesta a tu pregunta es lamentablemente sí. El caso que mencionas, el de los CLAP, es quizás el más grotesco de todos por varios motivos, ¿no? Un primer motivo, porque es alimentos, es jugar con la necesidad y con el hambre de los venezolanos, pero además porque los CLAP se crearon, Maduro los crea en marzo de 2016. Los años 2016, 2017, 18, 19 fueron probablemente los peores de la crisis económica venezolana, de la que los venezolanos tengamos memoria, con una hiperinflación brutal, se pulverizó el valor de la moneda nacional, el bolívar, casi que de facto empezó a circular el dólar en la economía, en la calle, porque la gente no quería ni siquiera los bolívares. Y en ese momento de extrema necesidad, de extrema crisis, de desabastecimiento, de escasez en los supermercados, Maduro crea el programa de los CLAP. Y uno, en principio, uno podía pensar, bueno, es un plan, es una medida social que hacía falta. Pero como bien decías en tu pregunta, este programa, y lo documentamos nosotros en nuestras investigaciones, gente como Alex Saab lo utilizó para enriquecerse. Enriquecerse con el hambre de los venezolanos, pero además comprando con fondos públicos venezolanos alimentos de la peor calidad posible en países como México, que fue donde empezaron comprando estos alimentos. En concreto, el caso de la leche en polvo, en esta caja llamada CLAP, venían, digamos, insumos, alimentos básicos, harina, pasta, leche, digamos, lo más básico que pueda tener alguien en su casa, digamos, para el día a día. Y nosotros documentamos que en el caso de la leche en polvo, se estaban destinando millones, cientos de millones de dólares a comprar un producto que en realidad no era leche en polvo. Cuando los niños y las familias más pobres consumían este producto, a nosotros las madres nos decían que el producto era salado y que el producto le causaba malestar estomacal a los niños. Y cuando nosotros decidimos, bueno, vamos a recolectar todas las muestras que podamos de este producto y las llevamos a hacer un análisis en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Central de Venezuela, para que nos digan, bueno, ¿qué es realmente este producto? ¿Qué tienen? Bueno, los resultados fueron terribles porque nos dimos cuenta que este producto era altísimo
en sodio, por eso las madres decían que era salado, los niños decían que era salado, y altísimo en carbohidratos, por eso era un producto que causaba malestar en el estómago de los niños. Pero además que era muy bajo en calcio y era muy bajo en proteína, que básicamente es lo que uno espera conseguir en un alimento como la leche en polvo para que termine alimentando a los niños. Ese, como digo, es el ejemplo más lamentablemente, más representativo de la naturaleza, creo yo, del régimen de Nicolás Maduro y de la corrupción. Pero volviendo a tu pregunta, si había otros programas sociales, bueno, yo te diría que lamentablemente en todos los programas sociales, incluso desde la época de Chávez a la época de Maduro, lamentablemente ha habido corrupción. Hay otro programa que durante mucho tiempo, ya hoy no tanto, pero durante mucho tiempo fue una suerte de bandera, de propaganda del régimen, que era la misión vivienda. Nosotros hemos hecho trabajo donde hemos documentado que era supuestamente la construcción de viviendas para personas, digamos, necesitadas, de bajos recursos. Bueno, a día de hoy nosotros hemos documentado que se gastaron recursos para la construcción de viviendas y a día de hoy no se han construido las viviendas, solo por poner otro ejemplo. Eh, si uno ve todos los programas sociales que en su momento abanderó y tenía la industria petrolera venezolana, PDVSA, que a lo mejor no lo sabes, pero bueno, la economía venezolana depende casi que el 100% del petróleo. Nos hemos vuelto cada vez más dependientes del petróleo y cada vez producimos menos petróleo. PDVSA como empresa del Estado, en la época de la bonanza, cuando el petróleo estaba alto y cuando producíamos más petróleo, bueno, se dedicó a infinidad de programas sociales supuestamente para atender a los más necesitados en Venezuela y lamentablemente terminaron en grandes casos de corrupción que tanto nosotros como otros medios han documentado. Como mencioné antes, en octubre de 2024, Alex Saab fue nombrado ministro de Industria. ¿Crees que con este movimiento Maduro quiere dejar claro a sus opositores, tanto internos como internacionales, que no le importan ni sus ciudadanos ni la opinión internacional? Eh, a ver, esa sin duda es una interpretación y yo creo que eso está muy claro y la actuación de Maduro día tras día así lo confirma. Digamos, yo creo que Maduro ha demostrado una y otra vez que no le importa la comunidad internacional, no le importan las críticas, digamos, ya no digo de países como Estados Unidos, pero es que no le importan ni siquiera las críticas de países, entre comillas, y de aliados ideológicos como Lula en Brasil. Eh, es una persona y es un grupo político que lo único que está, digamos, tratando es de aferrarse al poder a toda costa. Y sí, no les importa, digamos, cualquier tipo de crítica. Pero yo creo que en el nombramiento de Alex Saab como ministro de Industria, yo creo que también hay un mensaje a lo interno, a las distintas facciones que componen el chavismo y que al final todas están peleando por lo mismo, que es el control financiero del país, ¿no? Alex Saab ha sido el hombre que le ha manejado la plata a Nicolás Maduro, ¿no? Todo este esfuerzo que hizo internacionalmente, diplomáticamente, hasta lograr su liberación, Maduro por liberar a Alex Saab, es básicamente una preocupación no por el señor Alex Saab, es una preocupación por el dinero. Fundamentalmente porque Alex Saab manejó muchísimo dinero, sabe dónde está mucho dinero, y eso era, digamos, lo crucial. Y yo creo que es un mensaje también, digamos, como digo, a los otros factores, a las otras facciones del chavismo, como decir, este es mi hombre y ahora volvió y ahora lo voy a nombrar ministro de Industria, ¿no? O sea, como un mensaje, como queriendo decir, este señor tiene el poder que tiene porque yo se lo doy. Yo creo que es un mensaje también muy evidente de eso de parte de Nicolás Maduro. ¿Cómo evalúas el intercambio de SAP por rehenes estadounidenses por parte de Estados Unidos? ¿Aceptaron esto porque SAP colaboró con la DEA? ¿O esta negociación demuestra que a Estados Unidos tal vez no le interesa una Venezuela fuerte y estable? Bueno, a ver, yo creo que lamentablemente los países al final y el mundo al final funciona cada quien por sus intereses, ¿no? Yo creo que la administración Biden, a diferencia de la administración Trump, en algún momento ellos trataron de
ensayar cosas distintas a lo que había hecho la administración Trump con Nicolás Maduro. Y yo creo que ellos de verdad pensaron que ellos podían, digamos, de alguna forma encauzar a una vía política, diplomática, democrática a Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro estaba jugando con ellos como ha jugado siempre con la comunidad internacional, como decía antes, ¿no? Eh, si uno ve la política exterior de los Estados Unidos, uno se da cuenta que siempre para los americanos es importante, sea un gobierno republicano o demócrata, es importante esta idea de rescatar americanos que estén detenidos en distintos sitios y tratar de regresar a los Estados Unidos, ¿no? Desde ese punto de vista uno puede decir, bueno, ellos rescataron a 10 personas y entregaron solo a Alex Saab. Entonces, a lo mejor hay alguien que diga, bueno, hicieron un buen cambio, pero la realidad es que ahorita hay nuevamente ciudadanos americanos presos en Venezuela, o americanos o ciudadanos que son de doble nacionalidad y una de ellas es ciudadano americano. Están presos ahora acusados de conspiración, de distintos complots, y están presos en Venezuela, ¿no? Eh, y yo creo que en el fondo la entrega de Alex Saab, más que por los 10 americanos, yo creo que fue una señal de la administración Biden como de buena voluntad con Nicolás Maduro. Y si es así, y yo siempre lo dije desde que ocurrió, es un grandísimo error. Es decir, creer que el señor Nicolás Maduro se iba a comprometer a hacer unas elecciones democráticas una vez que le hayan entregado a Alex Saab, que era realmente lo que le importaba, era de una ingenuidad absoluta. Eh, ¿Qué más hay detrás, digamos, con la información que es pública? Para mí lo que es evidente es que Estados Unidos hizo un muy mal negocio. eh, Quedó en una posición, la administración Biden con el tema de Venezuela quedó en una posición muy débil, demostró que no, ni supo cómo negociar con Maduro, ni supo cómo presionarlo tampoco, ¿no? O sea, no logró ni una cosa ni la otra. Entonces yo creo que desde ese punto de vista fue muy malo. Y además hay que recordar algo aquí que yo creo que es importante y constituye un muy mal precedente de parte de Biden. Alex Saab estaba preso en Estados Unidos, pero su juicio por lavado de dinero todavía no había comenzado. Durante mucho tiempo la administración Biden dijo, nosotros no vamos a canjear a Alex Saab porque ese es un proceso judicial que ni siquiera ha comenzado, eso se tiene que resolver judicialmente. O sea, no era ni siquiera una persona que ya estaba sentenciada y estaba pagando una pena de cárcel, estaba detenido a la espera del juicio. Eh, y que el presidente de los Estados Unidos, Biden, haya entrado y haya, digamos, frenado que el proceso judicial continuara, para sencillamente mandarlo a Venezuela por estos 10 ciudadanos, yo creo que también fue un mal precedente, ¿no? Y yo creo que lo estamos viendo hoy con lo que está sucediendo en Venezuela. Como digo, Nicolás Maduro tiene otra vez, no tengo el número exacto, pero tiene varios ciudadanos americanos presos en Venezuela otra vez. Eh, ¿A cambio de qué entonces? O sea, es que ni hasta eso, ni en eso, ni siquiera Nicolás Maduro cumplió. Entonces sí, evidentemente los Estados Unidos yo creo que quedaron muy mal en la negociación. Yo no creo, como tú dices en la pregunta, o sea, yo no creo que sea porque a Estados Unidos no le interese, eh, bueno, una Venezuela estable, una Venezuela, yo creo que a todo el mundo, a toda la región le conviene que Venezuela, sobre todo a la región le conviene que Venezuela se estabilice. Tienes que tener presente que hoy en día se habla de que hay 7 millones de venezolanos que han migrado en los últimos años, que han salido de Venezuela. Si tú ves ese número es probablemente tan grande como el de las migraciones de países en guerra. Y en Venezuela no ha ocurrido una guerra. Y eso es al final un impacto directo e inmediato en los países vecinos, en Estados Unidos, en los sitios donde están tratando de llegar los venezolanos, ¿no? Eso por mencionar el tema de la migración, pero también está el tema, el factor que pudiera jugar Venezuela, una Venezuela estable en el mercado petrolero internacional, es obvio que podría jugar un factor que hoy en día no está jugando. Entonces, yo creo que fue una negociación donde Biden o los negociadores, la administración Biden estaba convencida de que ellos podían hacer algo distinto a lo que hizo Donald Trump y que podía funcionar y lamentablemente terminaron estrellándose contra una pared, contra un muro. Entiendo. En diciembre de 2024 en Venezuela fue arrestado un gendarme argentino, Nahuel Gallo, acusado de terrorismo.
Argentina presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional y Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Argentina. ¿Por qué Maduro busca tensiones con sus vecinos? ¿Y podrían estas escalar y llevar a un conflicto? Eh, yo no creo que en el caso concreto que mencionas sea un asunto de tensiones. Yo creo que lamentablemente, y ahí lo empato con la respuesta anterior, yo creo que Nicolás Maduro entendió que detener ciudadanos de otros países arbitrariamente, porque además los detienen y a todos los acusan de terrorismo, pero nunca se sabe, digamos, por qué. Detener ciudadanos arbitrariamente para Maduro al final es una carta de negociación en política internacional. Eh, y yo creo que la detención de este ciudadano argentino pareciera que está enmarcada en eso, ¿no? Es absurdo creer que un ciudadano, un gendarme argentino va a Venezuela cuando además tiene pareja venezolana, pero que va a Venezuela casi que él solo organizar, no sé, un plan terrorista en Venezuela. Eso no se lo creen ni siquiera Nicolás Maduro, ¿no? Entonces yo creo que es una forma de presionar a un gobierno, en este caso el gobierno argentino, crítico completamente, digamos, frontal contra Nicolás Maduro, como es el gobierno de Javier Milei en Argentina. Y es una forma de decirles, bueno, sigan molestándome a mí que yo tengo aquí detenido a una persona, ¿no? Yo creo que es terrible, al final es el método del chantaje, de la extorsión. Es casi que el chantaje y la extorsión llevada a la política internacional, llevada a la diplomacia. Y es terrible, pero lamentablemente es lo que está ocurriendo. Hay dos ciudadanos españoles también presos que fueron detenidos antes que el ciudadano argentino, supuestamente también acusados de terrorismo. Como digo, nunca hay pruebas de nada de esto, son acusaciones completamente infundadas, arbitrarias. Eh, y bueno, al final yo creo que es usar esto, ¿no? Usar bueno, la figura, la detención de estos ciudadanos, usarla en determinadas negociaciones políticas, por ejemplo, como terminó ocurriendo en el caso de Alex Saab. Tiene sentido. Es una locura, obviamente, pero sí, tu explicaciones tiene sentido. Sentido. Eh, Juan Guaidó, líder de la oposición en Venezuela en 2019, intentó en varias ocasiones destituir al presidente Nicolás Maduro, lo que fue visto como intentos de golpe de Estado. ¿Por qué Guaidó no logró derrocar el régimen? A ver, yo creo que ahí es bueno puntualizar porque sobre todo la gente fuera de Venezuela le cuesta mucho entender porque además es una crisis muy larga ya la crisis venezolana, vamos para 25 años, o sea, Chávez llegó primero al poder en el 99 y Maduro está en la presidencia desde el año 2013, ¿no? Estamos hablando de muchos años, ¿no? Y han sido demasiados episodios y sobre todo la audiencia afuera se pierde, ¿no? Cuando surge la figura de Juan Guaidó y el llamado gobierno interino, eso tenía una explicación jurídica, ¿no? Y era una explicación que era como ocurrió una elección presidencial en 2018, igual fraudulenta, donde nadie participó de la oposición, solo un candidato que no se sabía que no era una amenaza para Nicolás Maduro. La Asamblea Nacional que estaba en manos de la oposición eh, decía que el presidente del Parlamento, en este caso Juan Guaidó, era quien tenía que tomar la presidencia y convocar unas elecciones, ¿no? Eh, esto fue acompañado por muchos países de la comunidad internacional que creyeron que podía ser una alternativa para, bueno, sobre todo lograr que Nicolás Maduro negociara algo. Y la razón por la cual, digamos, eso no funcionó, yo creo que hay muchas razones, pero la fundamental es que aquí hay que ver la dimensión de lo que se está enfrentando, ¿no? Nicolás Maduro perdió unas elecciones presidenciales el año pasado, la toma de posesión es el 10 de enero, en pocas horas, y Nicolás Maduro pretende juramentarse sin haber demostrado cómo ganó una elección. Lo que quiero decir con esto es que al final esa coalición gobernante que respalda a Maduro tiene muchos factores y uno de los factores es la Fuerza Armada. Lamentablemente la Fuerza Armada venezolana es una institución politizada, es una institución que no cumple con lo que dice la Constitución de que tiene que tener un rol
valga la redundancia, de institución, no partidista. eh, y lo que han demostrado, digamos, es que siempre salen en defensa de Nicolás Maduro, ¿no? Eh, y esa yo creo que es la razón fundamental por la cual en su momento el llamado gobierno interino no logró lo que era su estrategia política, que al final era cesar a Maduro para convocar unas elecciones. Eh, pero como digo, yo creo que tiene que ver mucho y seguramente también habrá que analizar y seguramente hubo muchos errores de parte de la oposición venezolana, cosas que no se hicieron de la forma adecuada, seguramente también lo hay y habría que mencionarlos en este análisis de por qué eso no funcionó. Pero yo creo que aquí la razón fundamental es que, digamos, cualquier dirigente político hoy que quiera enfrentarse a Nicolás Maduro tiene que entender qué es lo que está enfrentando, ¿no? Y es un grupo político que está aferrado al poder, que gobierna de manera autocrática, que ha creado todas unas redes y flujos de dinero que hacen de Venezuela hoy una verdadera cleptocracia, que además tiene el respaldo de una Fuerza Armada que no es institucional, sino que casi que se ha convertido en el brazo armado del partido gobierno. Entonces, es muy difícil, y vuelvo al ejemplo de lo que vivimos hace meses. Nicolás Maduro pierde una elección presidencial, pero el CNE, el Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad de las elecciones, que también controla Nicolás Maduro, sale y dice que quien ganó fue Nicolás Maduro sin mostrar ninguna evidencia, sin mostrar a día de hoy ninguna prueba, y ahora pretenden juramentarlo como presidente el 10 de enero, ¿no? Eh, es una situación muy, muy difícil. Como digo, que al final lo que nos muestra es que aquí estamos en presencia de un grupo político cuyo único objetivo es mantener el poder a toda costa, sin importar lo que diga la comunidad internacional, lo que digan los venezolanos que ya se expresaron en una elección, y que quieren seguir con su proyecto adelante. Definitivamente. Y ahora, Edmundo González Urrutia dijo en una entrevista que el 10 de enero eh, el derrotado en las elecciones del 28 de julio de 2024, es decir, Maduro, debería ceder el poder pacíficamente al ganador, es decir, a Edmundo González. Diosdado Cabello, ministro del Interior, dice claramente que la llegada de González será tratada como una invasión. Espero que González sea consciente de que no hay posibilidades de que la transición ocurra pacíficamente. ¿Qué crees que sucederá el 10 de enero? Bueno, yo creo que es difícil especular qué puede pasar el 10 de enero. Lo que sí es cierto es que se están viviendo horas muy, muy, muy terribles en Venezuela porque estamos viendo a un régimen desesperado porque siente que puede perder el poder y está actuando en consecuencia. Hay nuevas detenciones de dirigentes políticos, familiares del propio Edmundo González. eh, y yo creo que lamentablemente estamos asistiendo a algo que durante mucho tiempo hubo gente que no quería ver, ¿no? Tanto a lo interno de Venezuela como en la comunidad internacional. Y es que el chavismo no es un grupo político que esté dispuesto a entregar el poder. Hay que recordar que el 28 de julio ocurrió una elección presidencial donde el señor Edmundo González ganó ampliamente contra Nicolás Maduro, pero el Consejo Nacional Electoral, que organiza las elecciones en Venezuela y que controla a Nicolás Maduro, dijo a medianoche de ese día que, bueno, que ganó Nicolás Maduro, y a día de hoy no hay forma, no han entregado los resultados, digamos, por regiones, para justificar cómo es que Nicolás Maduro ganó. Y ahora lo que estamos viendo es como la segunda etapa de ese fraude electoral, que es tratar, digo, insisto, aferrarse al poder como sea, eh, aún pese al rechazo de la comunidad internacional, pese al rechazo de los propios venezolanos que ya se manifestaron el 28 de julio, y eso lamentablemente le abre la puerta a escenarios muy inciertos, porque nos estamos enfrentando a, como digo, un grupo político que le está cerrando está cerrando las soluciones políticas a la crisis venezolana. Si no aceptan que perdieron una elección y pretenden continuar 6 años más en el poder,
de forma fraudulenta, la verdad que es algo muy incierto porque los resultados yo creo que son fáciles de anunciar, será empobrecer más al país, aislar internacionalmente mucho más a Venezuela, porque es obvio que la comunidad internacional no va a aceptar esto. Y bueno, pareciera que ellos están dispuestos a sacrificar todo eso con tal de permanecer en el poder. Yo no sé si finalmente el señor Edmundo González estará el 10 de enero en Venezuela. Como bien decías y mencionabas la declaración de Diosdado Cabello, lo que han anunciado es que si el señor Edmundo González llega a Venezuela, lo van a detener y lo van a dejar preso. Ujú. Desgraciadamente, la última pregunta, porque no tenemos más tiempo. O sea, todavía hay que especular mucho más, ¿no? Yo no sé si el final está cerca. Lo que sí creo es que, digamos, la poca o nula legitimidad política que podía tener Nicolás Maduro la va a terminar de perder el 10 de enero si finalmente se juramenta de forma fraudulenta ese día y si pretende gobernar 6 años más así Venezuela. Creo que eso le va a abrir al país nuevamente una conflictividad muy grande, que en esos escenarios de conflictividad uno no sabe, digamos, cuáles pueden ser las soluciones. Eh, eh, Creo que es, digamos, el final político en el sentido del descrédito que termina de acumular Nicolás Maduro, ¿no? Pareciera que a Nicolás Maduro no le importa nada mientras siga en el poder y siga disfrutando de la riqueza que supone estar en el poder en un país como Venezuela. eh, Pareciera, como digo, que está dispuesto a cruzar, ¿no? Digamos, ese puente también, esa línea tan peligrosa, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí se va a iniciar, como digo, una erosión muy grande en lo internacional. A lo interno ya la tiene, porque eso quedó reflejado en las elecciones del 28 de julio. Y digamos, mi gran preocupación como periodista venezolano y como ciudadano venezolano es si están dispuestos a usar todavía más la fuerza para seguir en el poder, porque eso va a suponer entonces más encarcelamiento, más detenciones arbitrarias, más censura, y eso es, digamos, abrirle al país o mandar al país, digamos, a un abismo, sencillamente porque no aceptan que parte del juego político y que parte de la democracia es, si pierdes una elección, tienes que entregar el poder, ¿no? Yo la verdad que desde hace mucho tiempo yo soy pesimista con el futuro de Venezuela porque, bueno, porque lo que veo es eso, ¿no? Estamos enfrentándonos a un grupo con una sinrazón política donde lo único que importa es preservar y aferrarse al poder y han demostrado una y otra vez que están dispuestos a todo con tal de hacerlo. Entonces eso por un lado a mí me hace ser, la verdad que pesimista. Yo quisiera estar equivocado. Y bueno, solo lo vamos a saber con el transcurrir de los días y de los acontecimientos, pero ojalá, y aquí no se trata de es que estar a favor de alguien o no, es que sencillamente es que el Mundo González debe asumir la presidencia porque ganó unas elecciones y ojalá que eso le sirva a Venezuela, porque es obvio que ese día los problemas no se van a acabar, pero que de alguna forma sea de volver a reinstitucionalizar el país, volver a una senda democrática que lamentablemente se ha perdido, que Venezuela pueda volver, digamos, a insertarse en la comunidad internacional. Y bueno, tratar de trazar planes, no sé, a 20, 25 años y que a lo mejor las generaciones más jóvenes de venezolanos puedan conocer, digamos, un país distinto al que hemos vivido en estos últimos 20, 25 años, que la verdad ha sido un conflicto muy traumático y ha sido un conflicto de un desgaste muy grande para la población, donde ya te digo, casi un cuarto de la población de Venezuela ha migrado, se ha ido del país, pero además ha sido no solo desgastante para la población, ha sido desgastante para el país mismo porque el país mismo está sumido en la ruina económica, ¿no? Un país con tanto potencial está sumido en la ruina económica y la única manera de que eso empiece a cambiar, porque eso no va a ser de la noche a la mañana, es si se aceptan las reglas de un juego democrático, político y se acepta, digamos, que tiene que haber una transición y que esa transición debe ser, digamos, lo más pacífica y tranquila posible. Para finalizar, envío mucha energía positiva al pueblo venezolano. Estoy cruzando los dedos por ustedes. Cuídense y manténganse seguros.
Muchísimas gracias por Muchas acompañarme, gracias a Roberto. ti, muchas gracias por tu preocupación por el tema venezolano. Y nada, ojalá yo también y todos los venezolanos cruzamos los dedos para que las cosas cambien para mejor. Muchas gracias.